Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Buen día, doctora, ¿todo bien? ¿Usted? Buen día, doctora. Ahí ando un rato para ultimar unos detalles. Y por eso no estaba entrando. Buenos días, ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué ¿Todo tal bien? estuvo? Doctora, ¿Todo una preguntita, por favor. Quisiera saber qué páginas o qué capítulos es esto que hemos avanzado de la contaminación las semanas pasadas. No he encontrado en el texto, por favor. ¿No has encontrado? A ver, te voy a decir. Espérame un rato, te voy a decir qué páginas son. Un ratito voy por el libro. Tienen que leer las desde... Un ratito. Ah, ya. Es el capítulo 8. Enfermedades medioambientales y nutricionales. ¿Lo has visto eso? No. ¿El 8? No. Me había saltado ese, pero gracias. Sí, ese es el tema que estamos llevando. Ahora, enfermedades genéticas no está en nuestro programa analítico, ¿no? Deberíamos llevar porque es importante, pero no está en nuestro programa porque generalmente llevan enfermedades genéticas y familiares en la parte de embriología, aunque no sea a tal grado como es que lo llevan, ¿no? Si es profundo o si es muy superficial, eso es lo que básicamente no sé, ¿no? Voy a tener que averiguar para ver si lo llevan a tal grado, porque sí ha habido, te cuento, la sugerencia de que llevemos ese capítulo más. Además que está relacionado con todo lo que vas a ver seguramente en Pato 3 también. Hay muchas de nuestras enfermedades y los cánceres también relacionados a los genes, ¿no? Entonces, es por eso que yo creo que sí deberíamos llevar, ¿no? Ese capítulo que no está figurando en nuestro temario. Ahora voy a consultar a ver si podemos llevar justamente esto, pero este año no, obviamente, ¿no? Tendríamos que hacer una reprogramación de base y eso solamente se puede hacer al finalizar justamente el año, ¿no? Si quieren les muestro, bueno, no llevan tampoco en Pato 3 porque yo ya he dado esa materia y no se lleva, ¿no? Entonces les voy a mostrar un poquito sobre su temario. Mírate qué bien que me has dicho, porque generalmente se acuerdan, no sé si con ustedes logramos hacer eso también en la práctica. Siempre les envío, ¿no? Lo que es el programa analítico. Aquí está de Pato 2. Creo que es este, sí. Aquí está, por ejemplo, tenemos, ¿no? Todo lo que es, ay, no, creo que no es este, no es este. No es este. Decía para todos, pero no era para todos, era patología 2 hecho por Cintia. Entonces, este es neoplasias, ¿no? Todo lo que ya hemos visto hasta síndromes paraneoplásicos y aspectos clínicos, que ha sido lo último. Luego hemos empezado patología ambiental, cambios climáticos, químicos, físicos. También tenemos que ver físicos, no hemos terminado, ¿no? Nutricionales y luego con eso terminamos. Y en lo último, no sé si se acuerdan, esto sí les había dicho, que vamos a llevar un capítulo que es puro recordatorio de microbiología, pero así de una forma bien simple, resumida, y para, ¿no? Que es la parte también que entra en esto de enfermedades infecciosas. Y repetir un poco la parte de hepato 1, inflamación. Vamos a ver muchos espectros dependiendo de los agentes que pueden desencadenarlo, ¿no? Este sería el programa analítico, ¿no? Todo el capítulo de enfermedades ambientales, el 8, y si no me equivoco, el 9 también es
infecciosos. A ver, ahora ya que estoy con el libro, te voy a decir. Sí, patología general de las enfermedades infecciosas, el 9, ¿no? Entonces, esa sería nuestra temática, ¿ya? Y aquí había notado que me he quedado con ustedes, ¿no? Aquí estoy con el F. Entonces, vamos a continuar desde aquí, ¿ya? Vamos a empezar a ver lo que son, sigue contaminantes, tanto que pueden ser del aire de nuestro medio, tanto externo como también el interno, porque podrían llevar a cabo lo que son procesos de intoxicación. Y en este grupo, bueno, vamos a empezar a revisar un poco sobre metales pesados, ¿no? Recordarles un poquito que los metales pesados en nuestro organismo básicamente son inexistentes. Algunos agentes, por ejemplo, como el hierro, se encuentran en proporciones muy pequeñas, son oligoelementos. Y tenemos también, por ejemplo, el cobre, que igual es otro oligoelemento, ¿no? Que puede desencadenar si fuesen, por ejemplo, introducidos en grandes cantidades, toxicidad. Y con mayor razón estos, que son los metales que están dispersos en el medio ambiente, sobre todo en los ríos, en cultivos, sobre todo algunos alimentos que a veces los ingerimos porque no sabemos cómo están cultivados, ¿no? Y pueden estar conteniendo grandes cantidades, por ejemplo, de estos elementos, ¿no? Y se debe obviamente prohibir porque van a tener algunos efectos tóxicos, ¿no? La mayoría de los metales pesados se pueden metabolizar a nivel del hígado y se eliminan la mayor parte también a nivel del riñón. Es por eso que estos dos órganos pueden verse sobre todo afectados, ¿no? Y bueno, otra cosa es que se depositen. Hay algunos de estos que vamos a revisar que tienen tendencia a ser almacenados en algunos tejidos de forma anómala y perjudican obviamente la función de ese tejido, ¿no? Sobre todo hueso, diente y otros. Ya vamos a ir viendo cada uno eh, algunas de sus características. Lo que generalmente a veces se pregunta también en el examen es ver las enfermedades que desencadenan, los signos y síntomas, porque ustedes van a tener que identificar pacientes que sí tengan la intoxicación, no aquellos que tengan niveles bajos, ¿no? Y generalmente los más perjudicados siempre van a ser los niños, ¿no? Vamos a ver que generalmente la mayoría de signos y síntomas aparecen en este tipo de pacientes, ¿no? Empezaremos entonces a ver primero el plomo. Y bueno, el plomo, vamos a ver que se encuentra en diferentes lugares, sobre todo tenemos en la parte de la utilización de lo que es el área de la construcción y la minería también. Vamos a ver que el plomo es un estabilizante, sobre todo de muchos componentes, ¿no? En el área también de lo que es la lo que serían los combustibles, vamos a encontrar también a veces pacientes con intoxicaciones por plomo. En nuestros medios más internos, generalmente el agua puede estar contaminada con plomo, sobre todo por tuberías antiguas. Vamos a ver que estaban generalmente forradas con una capa, como les digo, es un estabilizante y puede aún existir tuberías que tengan plomo y que estén eliminando cierta cantidad a medida que pasan los años y contaminando obviamente el agua, ¿no? Y también puede contaminar lo que son los alimentos, ¿no? Los juguetes chinos, vamos a ver que generalmente contienen este tipo de sustancias en juguetes que sean pegajosos o que contengan algún líquido, justamente que va a ayudar a estabilizarlo, ¿no? También en nuestro medio interno generalmente están en las pilas, vamos a ver, en algunas baterías también podríamos encontrar y en aerosoles, ¿no? En los aerosoles que utilizamos para pintar pequeñas cosas, vamos a ver que también podríamos encontrarlas. Como les digo, el área de la construcción generalmente es la más expuesta. Los pintores que hacen
uso de estos componentes, deberían utilizar equipos de protección personal, porque generalmente el aire se puede contaminar y bueno, también el tener contacto directo con lo que es este componente o esta vía inhalatoria podrían perjudicar lo que son los niveles, ¿no? Vamos a ver que las casas antiguas, por ejemplo, de Estados Unidos, van a tener todavía lo que es altos niveles de plomo en las pinturas con las que han sido construidas y otros elementos también que se hayan utilizado, ¿no? Y se dice que por una escama de pintura antigua que se pueda descamar, podría haber hasta 175 microgramos de plomo y se podría llegar a inhalar pequeñas partes de estas partículas, ¿no? O toda una escama, ¿no? Esto puede pasar por el desgaste con el tiempo, ¿no? Pero es importante saber que las manifestaciones clínicas que más se van a dar van a ser en niños. Sobre todo va a perturbar el sistema nervioso central y desde cantidades justamente superiores a 5 microgramos de cilitro ya se considera que se ha sobrepasado los niveles permitidos subclínicos, es decir, que no desencadenen manifestaciones. O con 6, con 10 microgramos ya podríamos tener, sobre todo en niños, como les digo, alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Algunas de estas van a ser justamente el bajo coeficiente intelectual, problemas de la conducta, irritabilidad e hiperactividad, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que puede traer el exponernos a este metal pesado, ¿no? Este metal también le encanta el tejido óseo para ser depositado. Puede alterar también la parte cartilaginosa y los lugares generalmente preferibles para poderse depositar van a ser las epífisis, ¿no? Que serían los extremos de los huesos largos y cortos. Se cree que más o menos se necesitan más de 20 años para poder ser eliminado este metal. Es difícil de poder eliminar del cuerpo humano, ¿no? Además también del hueso, el cartílago, los dientes son otro tejido que, bueno, se parece mucho, ¿no? Al hueso, no es hueso en sí, pero tiene también estos cristales de hidroxiapatita y sabemos que están compuestos por calcio. Generalmente es también otro lugar justamente que se puede llegar a depositar y puede formar las llamadas líneas de plomo, ¿no? Aquí estamos viendo también la parte de las epífisis, las líneas de plomo, que en una radiografía se ven radiolúcidas, ¿no? Radiopacas, perdón. Esto es radiolúcido y esto es radiopaco, ¿no? Y vamos a ver que estas alteraciones se pueden evidenciar, como están viendo en la imagen, sobre todo en niños que estén en crecimiento. También podrían haber depósitos demasiado excesivos que hagan parecer que no hay la parte ósea, ¿no? Vamos a ver porque justamente se altera la radiopacidad, ¿no? Aquí estamos viendo también unos porcentajes que a veces también les preguntan en el examen. Si tú comparas un niño y un adulto, obviamente los niños tienen más tendencia a poder entonces hacer la absorción más fácil de este metal pesado en un 50%, ¿no? En cambio, vamos a ver que los adultos generalmente demoran un poco más en realizar los procesos de metabolismo, absorción y eliminación, pero los niños son los que más van a llegar a absorber, ¿no? Entonces, el lugar donde más compite, obviamente, va a ser siempre el hueso y los dientes, que son donde hay los cristales de hidroxiapatita y compite con el calcio, ¿no? También es relevante que sepan que hay algunas afecciones, sobre todo en la sangre. Vamos a ver, por ejemplo, si tú tuvieses alguna sospecha de algún paciente que tiene la intoxicación, podrías hacer un extendido de sangre. Y en el mismo podrías encontrar algo muy típico que es los eritrocitos con un puntillado basófilo característico. Esto se va a deber justamente porque desata algunas alteraciones enzimáticas, el plomo. Vamos a ver que entre ellas está sobre todo la inhibición de la ferroquelatasa y el ácido aminolebulínico.
Esto hace de que disminuya lo que va a ser el hierro y no se puede unir a la hemoglobina, a la parte M, a la zona hidrófoba, ¿no? Y esto va a desencadenar que se produzca también lo que va a ser una disminución de lo que sería la capacidad de transportar el oxígeno y podría desencadenar también que haya una anemia de tipo ferropénica en un hemograma, ¿no? También estas inhibiciones enzimáticas van a poder ayudar a que se aumente la protoporfirina. De hecho, se cree que es una de las formas también para diagnosticar la intoxicación, revisar los niveles de lo que sería la protoporfirina, ¿no? Y no se olviden que también en este caso, en este tipo de situación, sí se podría pedir este extendido en un portaobjetos como el que hemos visto, de lo que sería la revisión exhaustiva de los eritrocitos para encontrar ese puntillado, ¿no? Algo que también se podría revisar es si hay lisis de los eritrocitos, porque puede afectar también la bomba de sodio-potasio. Inhibe lo que sería la ATPasa y esto lleva a que haya inestabilidad en el eritrocito y pueda sufrir una hemólisis, ¿no? Otras alteraciones también, bueno, puede llevar desde una glomerulonefritis, una insuficiencia renal, porque generalmente ya les he dicho que los metales pesados se eliminan a través de la vía urinaria. Y bueno, al tratar de el cuerpo eliminar el pesado, podría lesionar las estructuras, sobre todo de las nefronas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, que puede desencadenar las lesiones a nivel de lo que sería el sistema digestivo, sobre todo náuseas, vómitos, diarrea. Si la intoxicación, por ejemplo, se ha desencadenado, no sé, por tomar o no sé, las pinturas o haber ingerido accidentalmente, o también en aquellos pacientes que de forma súbita han estado expuestos, no sé, a aerosoles, seguramente van a presentar este tipo de signos y síntomas, ¿no? La intoxicación generalmente en el tubo digestivo también se puede manifestar a través de lo que sería la diarrea, ¿no? En el caso del sistema nervioso central, vamos a ver que causa neuropatía desmielinizante y esto obviamente va a ayudar a que podamos tener dolor, ¿no? Y esto también lleva a las malas conducciones, por eso también va a estar más irritable, generalmente en niños, o vamos a ver que también van a tener demasiada hiperactividad, ¿no? Aquí algunas de las alteraciones conocidas a ciertos niveles, esto no está en su libro, pero aparte de tener un coeficiente intelectual bajo, vamos a ver poca atención, puede haber también un comportamiento extraño, podría haber también algunas alteraciones en la capacidad del aprendizaje de sobre todo, obviamente, lo que son los niños, ¿no? Otros problemas un poco más graves, sobre todo que se ven en pintores o en pacientes que se trabajan en la mina, tenemos, por ejemplo, el edema cerebral, mano péndula y pie péndulo, que quiere decir que no va a poder utilizar los extensores de ambos lugares, ¿no? Y no va a poder, obviamente, realizar los movimientos y la funcionalidad adecuada, ¿no? Tenemos también la gota saturnina, la plumbemia, que, bueno, se van a manifestar de diferente forma. La gota saturnina se ve sobre todo en pacientes que trabajan en la construcción, que han sido expuestos de forma accidental a lo que sería el plomo, ¿no? También en algunos casos de soldadores también se ha podido ver por sobre todo los vapores que han sido inhalados, ¿no? Aquí estamos viendo lo que les decía, entonces para ver el diagnóstico hay que usar primero la clínica y en algunos casos, por ejemplo, de algunos usos de cosméticos, también se han visto algunos otros cambios clínicos. Por ejemplo, aparte de tener las líneas de plomo a nivel de los dientes, podríamos tener cambios de coloración oscura en la piel. Los juices, los maquillajes pueden llegar a contener lo que es el plomo y pueden desencadenar que haya la aparición de estos cambios de coloración.
Y bueno, si es por ingesta digestiva, ya saben los signos y síntomas. La parte clínica también va a ser mucho y la historia clínica hay que tratar de revisar qué estaba haciendo, en qué estaba trabajando, qué fue lo último que consumió, etcétera, ¿no? Aparte, tenemos que hacer lo del extendido para el puntillado basófilo con el azul de Prusia. Y tendríamos también que hacer una revisión de lo que les decía hace rato, la protoporfirina, para poder ver si está más de 50 microgramos de cilitro. Este sí, vamos a ver que es un indicativo de que sí hay la intoxicación también, ¿no? Y bueno, la historia clínica es algo que vamos a aprender después, pero es algo muy relevante para ver los antecedentes, ¿no? Ahora no hay un tratamiento con un solo medicamento, existen varios llamados quelantes de metales, sobre todo pesados, y nos ayudan justamente a que por la vía urinaria se pueda eliminar lo más posible de estos componentes, pero hay que tener cuidado si el paciente ya tiene insuficiencia o si ya tenía algún problema renal previo, hay que redosificar dependiendo obviamente de el kilo peso del paciente, ¿no? Esto no está en su libro, pero ustedes ya han conocido algunos de estos medicamentos que causan otros efectos, por ejemplo, la D-penicilamina, ya hemos aprendido que puede causar, por ejemplo, el lupus, hemos llevado en esa parte del tema de enfermedades inmunitarias, ¿no? Tal vez este otro sí no lo conozcan, el EPTA, vamos a ver que también es un quelante y ayuda obviamente a la eliminación de este metal, aunque les he dicho que si se deposita, eliminar los lugares depositados, bueno, es muy difícil y tarda demasiados años, ¿no? Tenemos otro dimercapto succínico y el 2,3 dimercapto 1 propanosulfonato. Ese también son otros medicamentos alternativos, si es que estos no se pueden llegar a utilizar por algún problema, sobre todo a nivel renal, entonces se deben modificar o redosificar o cambiar por estas otras alternativas, ¿no? Esto no está en su libro, ¿no? Así que estas cantidades específicas, etcétera, no les van a preguntar. Pero sí necesito que sepan que se usan quelantes de metales y otros medicamentos para ayudar a tratar de eliminar, ¿no? Otro metal pesado que podemos encontrar en la naturaleza, vamos a ver que, y también a veces lo ingerimos porque no sabemos, es el mercurio. El mercurio, vamos a ver que se encuentra sobre todo, por ejemplo, para contaminarnos de forma directa, es por el consumo de pescados que estén contaminados o estén en lugares contaminados. Tenemos, por ejemplo, los pescados que más los van a tener es el atún, el pez azul, el tiburón, el pez espada, ¿no? También podemos encontrarlo para ingerirlo a través de lo que son cultivos de arroz, a veces el café, las plantaciones del café también son, hay algunos básicamente tipos de plantas y árboles que absorben los metales pesados, ¿no? Y entre esos están estos, ¿no? El cacao también vamos a ver que puede llegar a absorber y a veces podemos contaminarnos a través de este tipo de alimentos, ¿no? Existen, sobre todo en los pescados, el tipo de, cuando lo ingerimos, el tipo de mercurio que nos contamina es el orgánico, que se llama metilmercurio. Existe obviamente también el inorgánico, que generalmente, bueno, podemos encontrarlos en varias áreas de trabajo, entre algunas de ellas igual las personas que trabajan con algunos pigmentos para sobre todo telas o para poder teñir algo, vamos a ver que antiguamente se utilizaba bastante. Y de eso también ha quedado un antecedente que, bueno, cuando se utilizaba a través de lo que sería la textilería, se creaban también intoxicaciones, ¿no? Y se cree, por ejemplo, que las personas que hayan tenido estas contaminaciones y se hayan llegado a intoxicar, bueno, van a empezar a expresar algunos comportamientos anómalos
y se ha asociado al sombrerero loco, porque de Alicia en el País de las Maravillas, porque se cree que su sombrero también tenía el mercurio y constantemente lo inhalaba porque se desprendían partículas de este metal y ese síndrome del sombrerero loco, vamos a ver que se caracteriza por la presencia de temblor en el paciente, inflamación de las encías y conducta extraña, que es algo que también les pasaba a las personas que trabajaban y que tenían contacto con este metal pesado en la textilería, ¿no? Antiguamente también se utilizaba para remedios para sífilis y diuréticos, pero hoy en día, obviamente, como ya se tiene tanto conocimiento de este metal, ha sido retirado, ¿no? Tenemos también antiguamente en la parte odontológica que se utilizaba el mercurio para las amalgamas de este color, ¿no? De este color plateado y que luego se desprendía poco a poco y contaminaba al paciente y causaba problemas digestivos, diarreas, náuseas y lesión también en la parte superficial de la mucosa de todo el tracto, ¿no? Entonces vamos a ver que también hoy en día se ha cambiado por otro, ¿no? Que es la resina, que es blanca, que para tapar las picaduras, pero no es completamente inocua la resina, también se puede liberar igual partículas de ella con el pasar del tiempo, igual es menos tóxico que obviamente el mercurio, ¿no? Luego tenemos también en la minería, puede estar en contacto y generalmente donde tengamos mercurio desencadenan cambios de coloración de la tierra, el agua. Los mariscos, vamos a ver que también sobre todo son los que van a poder tener ciertas cantidades de este metal pesado, ¿no? Obviamente menos que los pescados, aunque se ha asociado también a otros metales pesados que pueden tener más los mariscos, que son el cadmio, ¿no? Algunos estados de intoxicación también pueden llevar a cabo lo que es afecciones no solamente de la parte de la conducta, sino también puede desatar lo que son las neuropatías periféricas y pueden acompañarse obviamente con dolor, ¿no? Ahora no hay un estudio así totalmente fidedigno también de este componente que se llama timerosal. Se cree que esta es una sustancia que puede contener lo que es cierta cantidad de mercurio y que se utiliza sobre todo para conservar vacunas por bastante tiempo. Aquí algunos ejemplos de algunas de estas vacunas que contienen el timerosal. Se han hecho algunos estudios y se ha querido asociar, por ejemplo, este componente a lo que es el autismo, ¿no? Entonces, pero no hay pruebas suficientes para poder establecer esto, ¿no? Faltan estudios. Pero este tiene mercurio, ¿no? Entonces vamos a ver, el tipo es etilmercurio. Y por eso, bueno, ahí todavía sigue estudios que están investigando para ver si realmente podría ser un causante del autismo en los pacientitos vacunados con este tipo de agente combinado con las vacunas, ¿no? Y bueno, se tiene el antecedente histórico de que también puede desencadenar la famosa enfermedad de Minamata, porque esto se ha llevado a cabo en este lugar. Y en realidad el paciente afectado va a ser el hijo de una madre que ha sido intoxicada, ¿no? Vamos a ver que tendría que haber consumido alimentos que hayan sido contaminados, por ejemplo, pescados, se ha asociado mucho con el consumo de este, ¿no? Y la enfermedad de Minamata tiene algunas características muy especiales. Se caracteriza sobre todo por la presencia de parálisis cerebral, sordera, ceguera y trastornos del sistema nervioso eh, central, ¿no? Vamos a ver que puede también acompañarse de lo que son atrofias musculares, puede haber también incapacidad de lo que va a ser realizar procesos de movimientos adecuados, la marcha y otros, ¿no? También vamos a ver que el diagnóstico se debe realizar a través de la búsqueda del metal pesado a nivel sanguíneo o también se puede revisar a nivel de la orina. Se cree que este
agente, no deberíamos encontrarlo en ninguno de estos dos, pero si encontráramos, por ejemplo, cantidades ínfimas, por ejemplo, 35 microgramos por litro en la orina de 24 horas, en sus 2 litros más o menos de cada persona que se expulsa por día, ya es significativo, ¿no? Entonces vamos a ver que también esto ya es motivo para hacer un tratamiento, ¿no? Como les digo, igual se necesitan quelantes o medicamentos que traten de ayudar a eliminar o metabolizar más rápidamente lo que va a ser el mercurio. Entre algunos de estos tenemos el ácido 2,3 dimercapto 1 propano sulfónico, el ácido 2,3 dimercapto succínico, la D-penicilamina nuevamente y el dimercaprol, ¿no? Estos son medicamentos que se utilizan para eliminar lo que va a ser el mercurio, ¿no? Ahora, esto también no está en su libro, por si acaso, estos niveles que estoy mostrando tampoco no están en su libro, pero es importante que sepan que cantidades ínfimas o muy pequeñas presentes en la orina o en la sangre sí ya son de alarma, ¿no? El arsénico, vamos a ver que es otro. Existen 3 formas básicamente de arsénico que podrían llegarnos a intoxicar. Entre algunos de estos está obviamente el trióxido de arsénico, que es el más conocido y es uno de los que generalmente causa más intoxicación, arsenito sódico y el tricloruro de arsénico, ¿no? Generalmente este arsénico se encuentra en aguas contaminadas, en la tierra y sobre todo también en el área de la minería. Podríamos tal vez encontrar así de forma no tan frecuente en los herbicidas, también podríamos encontrar en la medicina china, en la medicina india, generalmente se utiliza el trióxido de arsénico, ¿no? Y bueno, está asociado sobre todo este agente o metal a lo que serían las neoplasias malignas, ¿no? Una de esas neoplasias es sobre todo de la piel, por eso les mostraba esta imagen. Y generalmente la neoplasia que puede desencadenar de la piel es el basilioma o carcinoma vasocelular o de las células basales, como quieran llamarlo, ¿no? No se asocia a los melanomas, por si acaso, y también algunas veces por vía inhalatoria en mineros podríamos tener el cáncer pulmonar, ¿no? No es muy frecuente, pero en algunos casos sí se ha visto su relación crónica de exposición, ¿no? También en este tipo de pacientes que van a tener por contacto directo a veces la intoxicación con el arsénico, también pueden aparecer líneas anómalas a nivel de lo que son las uñas en el paciente, que se llaman líneas de Mess, ¿no? Aquí les he traído justamente esa imagen de esas líneas de Mess, pero que no se ven bien claritas, ¿no? Son unas líneas blanquecinas que podríamos encontrar en la superficie de la uña, que no son parte de la lúnula, ¿no? Vamos a ver que se encuentran más hacia distal y uno puede creer que tal vez es normal, pero en realidad tal vez puede reflejar lo que sería la intoxicación con el arsénico, ¿no? También puede causar lo que son problemas digestivos cuando tenemos la ingesta a través de esta vía y podríamos tener también trastornos del sistema nervioso, las neuropatías, sobre todo periféricas, son muy frecuentes, ¿no? El diagnóstico se realiza a través de la historia clínica y también hay que revisar, no deberíamos tener arsénico y bueno, tendríamos que tener cualquier cantidad mínima en la sangre o en la orina y esto nos ayudaría a poder determinar que hay la intoxicación. Como les digo, sobre todo es por la exposición a lo que sería la minería, es la forma más frecuente de la exposición. Y bueno, hay países que tienen grandes cantidades también de arsénico en el medio ambiente y por el polvo a través de la vía inhalatoria se podría intoxicar también, ¿no? Sobre todo en Turquía y esas regiones cercanas, vamos a ver que es el ambiente sumamente contaminado con muchos metales pesados.
Otro metal tenemos el cadmio, bueno, está presente en nuestro medio también interno, sobre todo se cree que es un metal de contaminación moderna, porque está en todas las pilas, las baterías y casi todo en nuestro hogar tiene este tipo de elemento, ¿no? Vamos a ver que también a través de su uso y su desecho contaminamos lo que son nuestras aguas, nuestros cultivos y podríamos ingerirlos nosotros mismos, ¿no? Y contaminarnos por el mal reciclado de estos elementos, ¿no? Que no se degradan fácilmente en el ambiente, ¿no? Y contaminan básicamente todo, sobre todo el suelo y los alimentos. La parte de la minería también puede estar expuesta. Eh, Otros lugares, como les he dicho, los mariscos son también grandes portadores de cadmio. Y otro tipo también muy frecuente es de contaminación es por el cigarro. Vamos a ver que los cigarrillos pueden tener cadmio y bueno, se ha asociado a procesos inflamatorios en el tracto respiratorio, ¿no? Ahí podríamos encontrarlos. En la agricultura, fertilizantes, fungicidas, también fertilizantes son muy utilizados y podrían tener, ¿no? La aleación, la galvanización son otras áreas laborales u ocupacionales que suelen también tener la exposición. Ahora, generalmente para poder hacer el diagnóstico, también se hace, en este caso sí se hace la revisión de tanto orina como en sangre de los niveles del cadmio. Obviamente los niveles tienen que ser muy bajos para su diagnóstico en los resultados si la persona es fumadora o no, porque resulta que si es fumadora, los niveles obviamente van a ser considerados de toxicidad cuando son muy altos, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunas de estas cantidades de 0.4 microgramos por litro y aquí de 1.4 hasta 4,5 en fumadores de microgramos, o sea, cantidades muy pequeñas, ¿no? Ahora, generalmente para hacer los estudios de orina y de sangre, también hay que ver cuánto tiempo ha pasado. Si tú quieres hacerle a un minero, es mejor que le hagas el de orina y también preguntar si fuma o no. Eso también es relevante cuando se hace el estudio, ¿no? Y generalmente cuando tenemos, no sé, consumo de mariscos o como les he dicho, por ejemplo, el haber estado expuesto no sé, el niño, por ejemplo, puede haberse comido una pila, etcétera, entonces es mejor hacerlo en sangre, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál haya sido la situación, también generalmente se puede pedir ambos o más algún tipo para ver los resultados más fidedignos, ¿no? Y siempre tener, bueno, el antecedente si la persona fuma o no, porque esto puede hacer variar lo que serían los resultados, ¿no? Algunos elementos que también son importantes, puede promover sobre todo la inflamación crónica, tanto en la parte respiratoria como también en la parte digestiva y renal. En la parte respiratoria puede llevar al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque de tanto inhalarla va a llevar a la fibrosis pulmonar y esta a la disnea. La disnea puede repercutir sobre la parte cardíaca y bueno, se puede dar un síndrome cardiopulmonar, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, que los macrófagos generalmente tienden a activarse en exceso y ellos van a promover también la inflamación crónica y pueden llevar también a lo que sería la fibrosis en el mecanismo para que se dé el EPOC con los años. Esto más en la parte de la minería, ¿no? En el tracto digestivo, sobre todo en niños, se ha visto que puede causar perforación del esófago, perforación del estómago, o fístulas anómalas también, dependiendo obviamente cuánto tiempo y qué tipo de elemento es el que ha llevado a tener la intoxicación. Generalmente son pilas muy chiquitas que pueden llevar a la perforación, sobre todo del esófago, ¿no? Tenemos también lo que es en personas ya adultas, sobre todo mujeres menopáusicas,
van a llevar a lo que sería la enfermedad de Itai o Ai o Uy. Esta es por la repercusión ósea que va a desencadenar. Pueden haber fracturas en este tipo de personas porque el cadmio va a desencadenar tres alteraciones importantes. La osteoporosis, o sea que los huesos tengan muchos espacios entre las laminillas del hueso. La osteomalacia, que quiere decir que no va a haber una buena consolidación de los cristales de hidroxiapatita, y la insuficiencia renal por el hecho de que se filtra a través de este órgano, ¿no? Vamos a ver que la enfermedad de Itai se da por eso más con mayor repercusión en mujeres, obviamente, que sean sobre todo posmenopáusicas, porque esas ya van a tener osteoporosis, más la intoxicación, podrían hacer que el hueso sea tan frágil que las fracturas sean múltiples en la persona y eso desataba el dolor y por eso se denominó así a esta enfermedad, ¿no? Ahora, el tratamiento, vamos a ver que depende si la intoxicación ha sido aguda o si ha sido crónica, ¿no? En el caso de, por ejemplo, aguda, hay que tratar de hacer, depende de cuántos minutos hayan pasado. Si estamos dentro de lo que son unos 30 minutos, se puede hacer un lavado gástrico y también hay que hacer la administración de lo que es el EPTA, que es el antídoto específico, y también se puede realizar lo que es un ionograma para poder tratar de estabilizar, ¿no? En intoxicaciones como en mineros, que son generalmente intoxicaciones crónicas, se debe dar también el EPTA, pero hay que añadir lo que es un tratamiento con calcio y vitamina D para este tipo de pacientes, ¿no? Porque también va a competir contra lo que sería el calcio, y también en mujeres tal vez que hayan sufrido fracturas o hay el antecedente que ya tenían osteoporosis, también se debe realizar, o la osteomalacia, se debe realizar este proceso de acompañamiento con vitamina D y el calcio. Para saber si un hueso está con problemas de densidad, se debe hacer también un estudio que es la densitometría ósea, para ver si va a necesitar este añadido de medicamentos para poder ayudar a resolver el problema óseo, ¿no? Este también, por si acaso, este ETA, vamos a ver que, bueno, no está en su libro, pero sí lo menciona como el antídoto específico, ¿no? Luego tenemos también otros contaminantes que pueden llevarnos a tener enfermedades ambientales, sobre todo, pero que sean del área ocupacional. ¿Se acuerdan que habíamos llevado neoplasias del área ocupacional? También existen contaminantes ambientales por exposición en el área ocupacional, industrial o agrícola, ¿no? Y bueno, estos sí les van a preguntar, entonces necesito que sí recuerden. Y algunos de estos ya los hemos llevado y de hecho son muchos cánceres que ya hemos revisado y los mismos componentes que ya hemos revisado se repiten aquí. Por ejemplo, el cáncer pulmonar por radón, asbesto mesotelioma, ya habíamos llevado también, silice, tenemos níquel, el éter, arsénico, cromo, gas mostaza y el uranio, ¿no? Vamos a ver qué son desencadenantes o detonantes del cáncer pulmonar. Pero de todos estos, ni siquiera está mencionado aquí. Eh, Están más los hidrocarburos, sobre todo policíclicos, aromáticos, esos son los principales, obviamente, en causar lo que sería el cáncer pulmonar, que ya lo hemos llevado anteriormente. Esos son los principales. Estos ya son un tanto secundarios, ¿no? Y el radón ya lo hemos llevado, es un contaminante del aire externo interno y bueno, eh, se puede encontrar en lo que son los suelos, ¿no? Pero también se puede encontrar en áreas ocupacionales que trabajen obviamente con tierra. Entonces vamos a ver que por eso también nuevamente lo vuelven a mencionar aquí. El cáncer nasal con formol, que bueno, las personas que trabajen con esta gente podrán tenerlo, pero el porcentaje de padecer este cáncer es bajo, ¿no? Igual que en las industrias químicas y madereras por exposición al alcohol isopropílico y el polvo de la madera, ¿no?
Esto vamos a ver que es algo que se puede llegar a dar, dependiendo de la exposición, tiene que llegar a ser crónica, no puede llegar a ser aguda, ¿no? Tenemos también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que trabajen con polvos de cereal, polvo de carbón, cadmio en la minería, ¿no? Estos ya son otro tipo de industrias, ¿no? Tenemos también la hipersensibilidad, sobre todo relacionada a lo que sería el asma, los isocianatos y el berilio. La rinitis, muy conocida por amoníaco, óxido de azufre, formaldehído, sobre todo en industrias madereras. Fibrosis pulmonar, sobre todo por exposición al silicio, asbesto y cobalto en la minería, por sobre todo, ¿no? Las cardiopatías, sobre todo la miocardiopatía, vamos a ver que pueden ser desencadenadas por monóxido de carbono de plantas, industrias que hagan algún tipo de combustión, la minería, el plomo, cobalto, cadmio y los disolventes, sobre todo en la industria maderera, ¿no? Y química para algunos agentes de limpieza, ¿no? Tenemos también el sistema nervioso que puede sufrir neuropatías periféricas con bastante dolor cuando se exponen los pacientes en su área ocupacional a disolventes, acrilamida, metilmercurio, mercurio, plomo, arsénico y el DDT, que ahorita vamos a ver que son los organoclorados, ¿no? La marcha táxica, clordano, tolueno, acrilamida, mercurio, depresión del sistema nervioso, alcohol, acetonas, aldehídos disolventes, ¿no? Cataratas por rayos ultravioleta, o sea, por el sol, ¿no? Tenemos también el sistema urinario, toxicidad, mercurio, plomo, sobre todo metales pesados porque se eliminan por ahí, ¿no? Ésteres de glicol y disolventes. Cáncer de vejiga, las colorantes, por ejemplo, las personas que lo fabrican podrán igual tener cáncer porque si no tienen equipos de protección personal se exponen a ¿no? A grandes cantidades. Productos de la goma, como el del caucho, benzidina, 4-aminobifenilos, sobre todo en industrias de plásticos, ¿no? Sistema reproductor, este sí generalmente es importante porque hay pacientes, infertilidad masculina por plomo, plastificantes, talatos y cadmio, infertilidad femenina y abortos repetitivos por plomo y mercurio, y mutación de los productos intrauterinos por mercurio y bifeniloclorados, ¿no? Tenemos también el sistema hematopoyético, la leucemia mieloide aguda por benceno, la piel, foliculitis, dermatosis acneiforme, tal vez les pregunten, por bifeniloclorados, dioxinas y herbicidas, porque sí tenemos casos, aquí se utilizan muchos herbicidas, ¿no? Tenemos también cáncer por radiación ultravioleta en el tubo digestivo, ya lo hemos llevado por el cloruro de vinilo y polivinilo, la angiosarcoma o hemangiosarcoma de tipo hepático, ¿no? Entonces ahí algunos repetidos, ¿no? Este es repetido, este es repetido, este de aquí es repetido del anterior tema, este también es repetido y lo vamos a de nuevo repetir también cuando veamos también la contaminación por tabaco, tabaquismo, ¿no? Que ese es algo que también puede llevar al mismo cáncer. Aquí algunos de estos componentes del área ocupacional, obviamente hay cosas que podríamos tal vez asociar, los pacientes que trabajen con disolventes orgánicos en la limpieza, por ejemplo, desengrasantes en cocinas, van a tener cloroformo. Por eso los pacientes deberían saber que deben combinarlos con otros componentes para no causar depresión del sistema nervioso central. A veces hay personas que se dedican a la limpieza y no saben utilizar estas sustancias químicas y pueden desmayarse en su área laboral y te lo traen y te dicen, no sé, estaba limpiando. Entonces tú ya tienes que tener en mente que podría ser porque se ha expuesto, por ejemplo, al cloroformo, que si ustedes recuerdan en las películas y bueno, en la vida real también se utiliza para secuestrar personas o para doparlas y hacer robos, etcétera, ¿no? Tenemos el tetracloruro de carbono, que sobre todo en industrias de lo que sería refrigerantes y los disolventes orgánicos también puede causar depresión del sistema nervioso, ¿no?
Aquí una pequeña explicación de por qué el benceno podría desencadenar lo que sería la leucemia mieloide de tipo aguda. Se cree que este va a desencadenar una activación del sistema microsomal, que sería la CYP2E1, que es parte de este sistema a nivel del hepatocito, y lo oxida, y esto va a llevar a que se produzca el epóxido. Este tal vez sí les pregunte. A la larga, el epóxido se dice que daña las células madre hematopoyéticas, desencadenando su hiperproliferación porque mutan los proto-oncogenes, ¿no? Aquí un poco sobre lo que ya hemos llevado de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que los hemos visto que se pueden liberar por combustión, quemas de madera, o uso, por ejemplo, también de calderos que sean muy grandes, o aquellos que cualquier maquinaria que utilice combustible, vamos a ver que libera los hidrocarburos policíclicos, y esto a la larga puede también desencadenar alteraciones. Por ejemplo, en personas que queman algunas maderas se ha visto cáncer de escroto asociado, y en la mayoría de los pacientes que trabajen en algún área laboral y que estén expuestos de forma crónica, cáncer pulmonar y de vejiga, ¿no? Aquí también los famosos organoclorados. Existe una clasificación de estos que son pesticidas y no pesticidas. Los organoclorados son fáciles de poder penetrar en nuestras células, y vamos a ver que son fácilmente metabolizados. Los de tipo pesticidas, esos les van a preguntar, seguro que sí, están el DDT. Fíjense que usamos en nuestras casas, incluso no solo los que lo fabriquen están expuestos. Hay que tener cuidado de usar con guantes el DDT, ¿no? Vamos a ver que es un insecticida, se usa para matar chulupis, para matar lo que son pulgas, hormigas y piojos, ¿no? Vamos a ver garrapatas también para los perritos o algunos otros animales, ¿no? Y si los manejamos así con la piel expuesta, podemos tener también una cierta absorción a través de este órgano, ¿no? Y podrían llevar a tener también lo que son dermatitis. Podríamos tener también procesos digestivos que se manifiestan, náuseas, vómitos, y si se ingieren con mayor razón, ¿no? Podríamos tener intoxicación. El lindano, la aldrina, dieldrina, que son de industrias sobre todo químicas, para igual la agricultura y para algunos pequeños agentes que contaminen las áreas agrícolas, se utilizan para estos fines, ¿no? Los que lo fabriquen también están obviamente expuestos, por eso deben utilizar lo que es eh, equipos de protección personal, ¿no? O los que lo comercializan también deberían tener mucho cuidado, ¿no? Entre otros, también tenemos los no pesticidas. Estas también seguro les van a preguntar, que son los bifenilopoliclorados o PCB. Este tal vez les van a preguntar, porque causa alteraciones de la pigmentación de la piel, ¿no? Va a llevar a que se vuelva oscuro, y podrías confundir con una intoxicación por plomo, ¿no? También se cree que puede alterar, sobre todo por igual activar el sistema microsomal, el metabolismo de los medicamentos, ¿no? Tenemos también la dioxina o TCDD, que no es lo mismo que DDT, cuidado porque en el examen a veces les ponen estas. Y la dioxina, bueno, es difícil de eliminar del cuerpo y se puede exponer uno por, sobre todo, hacer procesos de fumigación igual en lugares agrícolas, ¿no? Van a tener tal vez algún paciente que haya utilizado este, ¿no? Y causa lesión neurológica, foliculitis, y esto que también es muy importante, ¿no? El cloroacné, que a veces te vienen con esta intoxicación las personas que trabajan en estas áreas agrícolas, y te dicen me han empezado a salir, y es porque tal vez han cambiado eh, la sustancia que utilizaban, y esto ha llevado a que se absorba también a través de la piel y el sistema respiratorio, ¿no? Aquí solamente para que lo conozcan igual, bueno, el lindano se puede utilizar también para matar lo que son
el Sarcoptes scabiei, que es el causante de la sarna, ¿no? Entonces, pero hay otros medicamentos más utilizados por si acaso, que la permetrina y otros que recién vamos a revisar en la parte de farmacología, ¿no? La ivermectina también se utiliza para otros fines, igual por estos agentes eh, de tipo parasitarios, ¿no? El bisfenol A o BPA también es muy conocido en Europa, está prohibido para la fabricación sobre todo de frascos. Casi todo lo que tenga plástico suele tener el bisfenol A. Y como ya les había dicho también en el tema de cáncer, bueno, se puede desprender de estos elementos cuando se calientan sobre todo y libera lo que serían algunos subfragmentos, y esto a la larga puede llevar a la alteración endocrina, puede ser también teratogénico y llevar también a enfermedades cardíacas, ¿no? Por ejemplo, está prohibido sobre todo en la fabricación de chupones, mamaderas en Europa, ¿no? Pero en nuestro medio todavía sigue existiendo. También tenemos lo que es la fabricación de frascos y latas. Vamos a ver que todavía se sigue utilizando y va a estar compuesto por sobre todo lo que son las resinas epoxi, ¿no? Que van a ser también tóxicos, perturbadores igual del sistema endocrino. En algunos casos también se pueden utilizar en las mangueras, algunos también elementos que sean de plásticos, botas y otros. Y bueno, con el pasar del tiempo y el desgaste pueden ser liberados estas partículas, ¿no? Igual que en la anterior, casi todo lo que está relacionado con la industria de construcción y plásticos, vamos a ver que tiene que ver el cloruro de vinilo o de polivinilo o PVC, ¿no? Vamos a ver que generalmente hay tanques, mangueras, los envoltorios de los medicamentos y otros, vamos a ver que están eh, compuestos por este cloruro de vinilo, ¿no? No se olviden que el angiosarcoma o hemangiosarcoma hepático es el tipo de neoplasia que se puede desencadenar en las personas que trabajen en el área de producción de este tipo de sustancias, ¿no? Y la mayoría de los mineros por hidrocarburos y también por otro tipo de partículas un poco más grandes, polvos minerales como el silice, carbón, berilio, el asbesto, van a llevar a tener lo que va a ser el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva de tipo crónica. Pueden desarrollar también lo que va a ser la insuficiencia respiratoria y a veces necesitan el trasplante pulmonar, ¿no? La neumoconiosis, si es por carbón, la antracosis, son las enfermedades relacionadas a este tipo de agentes. Eso sí, yo creo que tal vez les van a preguntar, ¿no? La neumoconiosis, la antracosis. Y la asbestosis es por el asbesto. Ya les había dicho que hay un montón de subtipos de asbesto, el crisotilo, amosita, por ejemplo, antofilita, crocidolita, tremolita, actinolita. Todos estos son tipos de asbesto, ¿no? Ya les había dicho que el asbesto es una sustancia que se utiliza mucho en la construcción porque es muy resistente a todo, frío, calor, a la radiación ultravioleta y otros, y no causa desgaste. Por eso los que trabajen van a tener mesotelioma, podrán tener también fibrosis pulmonar y EPOC, ¿no? Otros elementos contaminantes ambientales son el tabaco, ¿no? Este sobre todo es un contaminante de nuestro aire interno, las 9, ¿no? Nuestro aire interno y puede desencadenar varios tipos de efectos, ¿no? Como sabemos, bueno, en las áreas más industrializadas y en las grandes ciudades hay mayor consumo, ¿no? Que en aquellos países, por ejemplo, que están en vías de desarrollo. De hecho, se sabe que Estados Unidos y bueno, también China suelen ser los lugares donde más se consumen el tabaco, ¿no? Generalmente más del 30% de todo el tabaco consumido, por ejemplo, lo hacen los asiáticos, ¿no?
y una gran parte Estados Unidos, y bueno, luego se distribuye el resto de los países. El tabaco, vamos a ver que existen de diferentes formas. El más conocido es el de fumar. Vamos a ver que va a estar combinado con muchos otros elementos, alquitrán, el cadmio, el arsénico, va a tener también lo que son los hidrocarburos. Se libera también por el humo lo que es el monóxido de carbono, va a tener la nicotina. Muchos de estos agentes van a llegar a ser sobre todo carcinógenos, y algunos van a ser adictivos como la nicotina, ¿no? Que hace que la persona empiece a querer tener más y más consumo. El tabaco es el culpable del 90% de los cánceres pulmonares, y se dice que también las personas que son fumadores pasivos, es decir, que estén alrededor de alguien que sí utilice de forma directa el cigarro, va a ser más gravemente probable que pueda ser cáncer en comparación con aquel que sí fuma, en 1.3 veces más el riesgo, ¿no? Ahora, también la formación de las neoplasias malignas a nivel pulmonar van a depender del número de cigarrillos y los años consumidos. También el cigarrillo se ha asociado a muchos otros trastornos. Entre los más importantes es que los contaminantes del cigarro entran por el área respiratoria y se distribuyen por la sangre. Llevan a sobre todo la ateroesclerosis por lesión del endotelio vascular. Pueden llevar a la trombosis, a la embolia, igual por lesión endotelial. Tenemos también las enfermedades cardíacas, igual por irritación del endocardio. Tenemos también en la mujer mayor probabilidad de cáncer del cuello uterino, igual porque los contaminantes por la sangre alcanzan a este lugar, ayudan a que incremente obviamente el riesgo, ¿no? Tenemos también otras que pueden llegar a ser la hipertensión arterial, esto por igual alteraciones de lo que serían la vasoconstricción, la vasodilatación a nivel periférico, ¿no? Otro cáncer también mucho, que se conoce mucho acerca del uso del tabaco, es el de boca, ¿no? El oral, sobre todo en lengua, en encías. También se puede dar a nivel de lo que sería la faringe, la laringe. Vamos a ver que están lo que es el tabaco de mascar, y también existe el de polvo, ¿no? El de mascar se llama también de rape, y bueno, generalmente en algunos lugares como África y otros lugares que también no sean tan desarrollados son los que más utilizan el de masticar, ¿no? Y lo vamos a volver a ver el cáncer oral ya de forma muy específica qué tipo es. Por ejemplo, tenemos el epidermoide, que se puede desencadenar sobre todo en la parte de la lengua, ¿no? Esto lo vamos a revisar ya en la parte de pato 3, ¿no? Aquí algunos de los componentes del tabaco para que ustedes sepan cuáles son carcinogénicos. Les decía, por ejemplo, tenemos el alquitrán, es carcinogénico, ayuda a generar el cáncer. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos los hemos estudiado ya en agentes carcinógenos químicos de acción indirecta en el tema anterior. Tenemos también el benzopireno, tenemos también las nitrosaminas, ¿no? Vamos a ver que son agentes cancerígenos. Y los cánceres, aparte del oral y del pulmonar, hay otros. Entre ellos tenemos cáncer de laringe, como les decía, cáncer de esófago, sobre todo si está combinado con el uso del alcohol, cáncer de páncreas, igual asociado al alcoholismo por nitrosaminas. Tenemos también el de vejiga por 2 beta-naftilamina,
y el oral, si es que también es fumado, y el oral también por aspirado, pero por diferentes componentes del cigarro. Por ejemplo, el fumado más por hidrocarburos y el aspirado oral, vamos a ver que es más por polonio y las nitrosaminas, ¿no? Esos son los agentes entonces que podrían llevarnos a tener los cánceres en diferentes lugares. Eso sí, les van a preguntar en qué lugares se puede dar cáncer por tabaco. Eso es importante, no solo en el pulmón, ¿no? Ahora, les decía hace rato que tenemos la nicotina, que es un agente adictivo, es un alcaloide, y vamos a ver que estimula la parte ganglionar, pero deprime sobre todo lo que es la parte del ánimo de la persona, ¿no? Entonces, eso también existe también en parches únicamente de nicotina, y bueno, hay este tipo de consecuencias, ¿no? Ahora, algunos que son factores de riesgo, no son agentes etiológicos de cáncer, son, por ejemplo, el fenol, es protumoral, sobre todo porque causa inflamación crónica. Tenemos también, por ejemplo, lo que va a ser el cadmio, tenemos también lo que es el arsénico que puede estar presente y otros tipos de componentes. Bueno, aquí están unas cuantas sustancias, en realidad tiene más de 200 el tabaco que se pueden encontrar, ¿no? Aquí solo hay unas cuantas que estamos mencionando, ¿no? Otras tenemos que causan inflamación también y que pueden llevar a la hipoxia, el monóxido de carbono, el formaldehído y los óxidos de nitrógeno. Vamos a ver que también son liberados por la acción del consumo del tabaco, sobre todo de fumar. Y bueno, en su libro hace referencia a las proporciones de uso de cigarro con relación a la probabilidad de tener el cáncer pulmonar. Esto va a depender, les decía hace rato, de cuánto de cigarro se consume por año. Por ejemplo, si se consume una cajetilla al día por 20 años, es igual a 20 cigarrillos al día por 20 años. Entonces, esta relación que lo hace no se entiende muy bien en el libro. Pero tenemos otros libros, como el libro de Harrison, que es de medicina interna, que nos da una fórmula que nos ayuda a predecir, tomando en cuenta algunos valores, si hay alta probabilidad de hacer cáncer o no. Entonces, lo que se hace es básicamente esta operación. Hay que tomar en cuenta cuántos cigarrillos fuma por día y hay que multiplicarlo por los años que lo lleva fumando y luego se divide entre 20. Lo que te salga el resultado es, si es que es menor a 20 tu resultado que hayas hecho de esa operación, el riesgo es leve de tener cáncer pulmonar, es moderado si va de 21 a 40 y es muy alto riesgo de tener cáncer cuando sobrepasa más de 41. Entonces, esta fórmula es de medicina interna. Esto no está en su libro, pero podrían preguntarles porque, bueno, esto que hace la relación de nuestro libro no se entiende, ¿no? Entonces, esta ya es una fórmula mucho más elaborada, hace referencia a lo mismo que este enunciado que no se, pero está mucho más, obviamente, estructurado, que es, ¿no?, de Harrison. Luego, también es importante decir lo siguiente, que las personas que además que fuman y sean mineros, por ejemplo, tienen más tendencia a hacer, obviamente, el cáncer pulmonar en 10 veces que una persona que no es minera, pero que sí fume. Además de que puede ayudar también a que se pueda desencadenar infarto agudo de miocardio y aterosclerosis en 1/3 más asociado en las personas que sean con el hábito tabáquico, ¿no? Que aquella que no use el tabaco, ¿no? Entonces, el tener el uso del tabaco incrementa a mayor riesgo de otras patologías y además, sobre todo, aumenta cada año que pasa y el número de cigarrillos que utilices a tener más riesgo de tener el cáncer pulmonar, que es el cáncer más relevante que desencadena el tabaco. Ahora, no todo es tan malo. Por ejemplo, si uno dejara de fumar, se cree que se reduce en gran proporción lo que sería si tú dejas en 5 años de fumar completamente, se reduce de gran manera lo que sería el riesgo de tener el cáncer pulmonar, ¿no? Vamos a ver que
Por eso el dejar este hábito es algo muy favorable. También la supervivencia de las personas que fuman y no fuman no es igual. Generalmente, si tenemos personas que son entre 70 y 80 años, y de todas esas que sobreviven, si comparáramos con una población que sí fuma, menos del 50% de ellas sobrevive. Eh, en cambio, las que no fuman van a sobrevivir mucho más tiempo en cuanto a edad, ¿no? Se hacen ese tipo de comparaciones. Por eso es uno de los hábitos que se puede llegar a prevenir y solo es dejando obviamente de fumar para poder tener también un periodo de vida un poco más largo, ¿no? Algunas complicaciones que pueden dar el uso del tabaco, además de los cánceres, es la bronquitis crónica, que es la inflamación obviamente de la parte bronquial, las metaplasias que hemos avanzado, sobre todo la metaplasia de la célula caliciforme, o sea, que incrementa, y también la metaplasia escamosa, que es peligrosa, porque la metaplasia escamosa puede transformarse en un cáncer bronquial, se ha visto. Es el enfisema. El enfisema, bueno, es un proceso inflamatorio crónico que se desencadena por macrófagos M2 y liberan mucha elastasa. La elastasa destruye las fibras elásticas del pulmón y lleva a que sean sustituidas por fibras de colágena y se fibrosa el pulmón y a veces se necesita, por culpa del enfisema, realizar un trasplante pulmonar. Existe en nuestro cuerpo humano una enzima que destruye la elastasa que se llama antitripsina alfa 1. La antitripsina alfa 1, pero se ve deprimida por los tóxicos que son provenientes del tabaco, ¿no? Entonces, ese mecanismo positivo que tenemos de protección por la antitripsina alfa 1 se ve deprimida. Por eso la deficiencia de la antitripsina alfa 1 por tabaquismo va a ayudar a que se pueda producir el enfisema, ¿no? Tenemos también por fibrosis con el tiempo y la inflamación crónica, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es otra complicación que se puede llegar a tener, ¿no? Y bueno, las personas que sean fumadoras pasivas, o sea, que vivan con gente que fume, vamos a poder también de los componentes del tabaco cuando se hace la búsqueda en sangre, sobre todo de este metabolito que se llama cotinina. Esta cotinina entonces aparece elevada en pacientes que sean fumadores, sobre todo de este tipo, ¿no? Pasivos. La neumoconiosis es algo que se ve sobre todo, pero en pacientes que fumen en exceso, ¿no? La neumoconiosis es esa, alguna vez han debido ver, ¿no? Pero esos pulmones negros es por la acumulación, obviamente, de partículas del humo en excesiva cantidad, ¿no? Aparte de esto, también tenemos los problemas en mujeres embarazadas. Lleva a la hipoxia del producto, está contraindicado en cualquier etapa gestacional, lo que sería el consumo del tabaco, ¿no? Lleva a los abortos repetitivos, lleva también a óbitos ya en edades gestacionales mucho más avanzadas. Por hipoxia se puede dar también crecimientos intrauterinos bajos, es decir, que el bebé va a nacer muy pequeño. También puede darse desprendimiento prematuro de la placenta, hemorragias de la gestación y otros procesos, ¿no? Ahora, también se cree lo siguiente, si y de hecho se tiene algunos estudios de que si hay mujeres que eran fumadoras y se embarazan, y lo dejan, bueno, generalmente los productos nacen con buen peso y no nacen con crecimiento retardado, ¿no?
Entonces, el que una mujer no use este agente durante el embarazo, vamos a ver que es algo saludable para el producto, ¿no? Otras complicaciones, por ejemplo, que también pueden darse son sobre todo en pacientes que tengan hipertensión y ya tengan hipercolesterolemia y además fumen, las coronariopatías, la arteriosclerosis, tenemos también la enfermedad cerebral vascular, el infarto agudo del miocardio, son otros de las complicaciones que podrían llegar a tener, ¿no? Úlceras orales, úlceras pépticas, úlceras gástricas, son también otras complicaciones, sobre todo de tipo efectos agudos, cuando tenemos un consumo excesivo de forma súbita, ¿no? Mayor tendencia a infecciones respiratorias altas, mayor tendencia a la otitis, a la rinitis, exacerbación del asma, esas son también otras complicaciones, ¿no? Y con eso hemos terminado la parte de tabaquismo, ¿no? Tenemos ahora lo que es efectos del alcohol. A ver, es las 9:10. Mañana tenemos un periodito, ¿no? No, vamos a seguir este más. Los efectos del alcohol, vamos a ver que son múltiples. El alcohol, sabemos que hay de dos tipos, el etílico y el metílico, ¿no? Generalmente el que utilizamos en las bebidas de consumo humano son el etanol, el etílico, ¿no? Por eso decimos está en estado etílico, ¿no? La persona. Y bueno, ya hemos aprendido que los vinos, bueno, sí son saludables cuando se toman en mínimas cantidades porque activan las sirtuinas, ¿no? Y ayudan a que haya longevidad en la célula, pero las cantidades que sean excesivas sí son dañinas, van a causar muchos problemas, sobre todo en el sistema nervioso central y respiratorio, ¿no? Si se consumen, se dice moderadamente, tampoco no es lesivo, ¿no? Entonces, moderadamente quiere decir, o sea, no en exceso, ¿no? También es relevante esto que dice el grupo C, por si acaso es que me he quedado ahí con otro grupo, ya cuidado que estén copiando esto aquí. Y bueno, dentro de las complicaciones existen tanto las complicaciones agudas como las complicaciones crónicas de lo que es el consumo del alcohol, ¿no? Lo que me importa ahora es que sí sepan que hay diferencia entre lo que es el alcoholismo agudo y crónico en cuanto a las edades. Se cree también que el 50% de los adultos consumen el alcohol, de los cuales 5 a 10% suelen ser alcohólicos crónicos. Este porcentaje sí es importante, ¿no? En nuestro medio mucho más porque generalmente está asociado a muchos eventos de violencia, ¿no? Entre ellos tenemos los suicidios, los homicidios, está siempre relacionado también a lo que es muchos asesinatos, ¿no? Feminicidios que están todo el tiempo en las noticias, ¿no? Entonces se cree que esta asociación de el alcoholismo, sobre todo en personas adultas, es muy grave y debe ser considerado como un problema de salud pública, ¿no? La mayor parte de nuestro alcohol que consumimos se absorbe directamente sin modificarse para nada en el estómago y en nuestro intestino y entraría prácticamente a nuestro sistema sanguíneo. Por eso es fácil poder determinar con un bafómetro a través del sistema respiratorio o también en sangre de los niveles que son anómalos en la sangre que ya a veces están también relacionados con cargos penales, ¿no? En nuestra literatura de nuestro libro, bueno, se considera estado de embriaguez cuando una persona va a tener 0.8 0.80 grados de alcohol en la sangre o que es equivalente a lo que sería 80 miligramos por decilitro, ¿no? Generalmente estos 80 miligramos por decilitro se ve en una persona que mida 1,70 y pese 70 kilos, ¿no?
Ahora, este estado de embriaguez en Bolivia es diferente. Esa referencia que tenemos en nuestro libro es de 80, ¿no? Pero en nuestro medio es de 50. O también lo podemos, 50 miligramos por decilitro. O también se puede interpretar como 0,50 0,50 grados de alcohol, ¿no? Ya sea por el bafómetro o ya sea por el estudio de la sangre. Ya se considera estado de embriaguez según eh, la ley 1347, ¿no? Que, bueno, está rigiendo en nuestro país. En menos del 10% del alcohol se puede eliminar a través de la orina y el sudor y la respiración, pero el equivalente de la respiración va a ser la cantidad exacta que está también en la sangre. Vamos a ver que obviamente se elimina muy poco por consumido, pero esa cantidad que se elimine va a ser equivalente al que tenemos, obviamente, dentro de nuestro torrente sanguíneo. Por eso el uso del bafómetro o ese medidor de la respiración es muy utilizado en, bueno, en casi todos los países para poder determinar si hay el estado de embriaguez o no. ¿Y a cuánto equivale más o menos los 80 miligramos de cilitro? A unas 3 cervezas, pero esas cervezas deben tener un grado moderado, sí, del alcohol, ¿no? Generalmente tendría que ser, por ejemplo, en nuestro medio comparando un poco los alcoholes de las cervezas como el Bock, por ejemplo, que es uno de los que tiene más alto rango, tendría que ser unas 3 cervezas de estas, ¿no? Y pueden ser con cantidades menores de bebidas que ya sean obviamente más de grados más altos de alcohol. Por ejemplo, necesito solo 450 ml de vino para entrar en embriaguez o, por ejemplo, 150 ml de whisky para poder también entrar en la embriaguez. O sea, cantidades menores. Depende mucho de cuánto sea el grado del alcohol que yo estoy consumiendo para poder entrar en el estado de embriaguez. Y ustedes dirán, pero 3 cervezas a mí no me hace nada. Yo tomo una caja y no me pasa nada. Claro, a medida que vayamos haciendo la exposición en el cuerpo, se va dando un proceso de adaptación y se necesita obviamente mayores cantidades, mayores dosis para el metabolismo. Las personas que tienen uso más que moderado o crónico ya tienen otros porcentajes de metabolismo, pero eso no cambia las leyes, ¿no? Puede ser que tú te sientas que te has tomado una caja y estás todo normal, pero si marca el bafómetro que más de 0,5 ya puedes ir a la cárcel si es que estás implicado en algún incidente, ¿no? Y bueno, lo importante también es la bioquímica, es relevante no solamente las medidas, aquí está por ejemplo lo que les decía, los 80 miligramos o 0,8 grados o 0,80 grados de alcohol, ¿no? En sangre, eso les decía, es llamado estado de embriaguez, ¿no? O persona que está ebria, ¿no? No se olviden eso. No se olviden 340 gramos de vino, más o menos, o hasta 450 ml de vino, ¿no? Que sería más o menos una media botella, más o menos, ¿no? Y tiene que tener obviamente un grado alto, obviamente, el vino para poder ser desencadenante o detonante de la embriaguez. Y les decía, desde 150 más o menos hasta 170 eh, gramos de whisky pueden llevarte a embriagarte, que serían equivalentes más o menos a unos 150 ml, que sería más o menos un vaso y medio más o menos de whisky que tendrías que tomarte y que si te pescan y haces algún accidente ya puedes ir preso, ¿no? Entonces estas medidas obviamente, como les digo, son consideradas dentro de los rangos para poder ya realizar procesos penales, ¿no?
Hay otras medidas también importantes de personas que no suelen beber de forma cotidiana. Por ejemplo, si una persona no bebe cotidianamente, pero toma hasta 200 miligramos por decilitro, o tiene una concentración en sangre, más bien dicho, de 200 miligramos decilitro de alcohol, va a empezar a tener sueño o también llamado obnubilación. Obnubilación es esa tendencia a medio quererse dormir mientras uno ya ha tomado una cantidad, ¿no? Que sería casi el doble o un poco más de la cantidad, por ejemplo, unas 6, 7 cervezas con grado alto de alcohol, ¿no? En una persona que no toma habitualmente, obviamente, ¿no? Personas que también no toman habitualmente, bueno, estupor te puede causar con 300 miligramos por decilitro de alcohol en tu sangre. Esto ya sería más o menos unas 13, 15 cervezas, por ejemplo, que hayas consumido, ¿no? El estupor generalmente también es un estado en el cual vas a tener un poco de sudoración, vas a tener fatiga, casi no va a estar la persona totalmente consciente, ¿no? Le puedes preguntar, no sé, dónde has dejado tu auto y tal vez no te puede ni contestar, ¿no? Luego el estado de coma se da con niveles mayores a 300 miligramos de cilitro y también hasta se puede dar lo que sería el paro respiratorio ya, ¿no? Y las personas también que sean, por ejemplo, alcohólicas crónicas, con 500 a 700 miligramos de cilitro de alcohol en la sangre, ya también pueden tener este tipo de alteraciones graves, ¿no? Entonces eso también es relevante, ¿no? Aquí están algunas también medidas de alcoholemia que se pueden tomar. Seguramente les va a llegar a ustedes reportes así, ¿no? Alcoholemia y muestra tantos y les va a salir un resultado entre ciertos parámetros, les va a salir un resultado y ustedes ya tienen que hacer una interpretación, ¿no? Entonces ahí también aquí hay algunos efectos más específicos, por ejemplo, que se los he colocado. Cuando tomamos generalmente unas, más o menos unas 2 cervezas, ya tenemos un estado de euforia, puede haber demasiada capacidad de hablar, la persona se vuelve más locuaz, por ejemplo, puede haber también disminución de la capacidad un poco ya del juicio, ¿no? Y esto que ni siquiera vamos a ver que, por ejemplo, a 50 en otros países como el extranjero no es considerado todavía embriaguez, pero ya hay este tipo de cambios del comportamiento de las personas, ¿no? Y obviamente su consumo crónico hasta desencadena alteraciones morfológicas, orales, oculares, desviaciones y también obviamente trastornos psicológicos en las personas que son alcohólicas crónicas, ¿no? Entonces ahí algunos de sus efectos. Pero como les decía, lo más importante siempre es la parte bioquímica y necesito, uy, y 20. Necesito que sepan que hay enzimas importantes que van a ayudar a metabolizar. Existen tres que son las más importantes. Una es esta, que es la alcohol deshidrogenasa. Esta se podría decir que de las tres es la más relevante. Tenemos también las enzimas llamadas microsomales, que son parte de la que produce el hígado y que no solo metaboliza el alcohol, sino cualquier medicamento o muchas de las sustancias químicas que entran en el cuerpo humano. Tenemos también, por ejemplo, la catalasa. Y la catalasa, bueno, no sé si se acuerdan que lo hemos avanzado en histología y es una enzima que ayuda a eliminar sobre todo radicales libres, ¿no? Vamos a ver que la catalasa se encuentra, es una enzima de los peroxisomas, están en ese organito, ¿no? La alcohol deshidrogenasa está en el citosol del hepatocito y en el retículo endoplásmico liso está el sistema microsomal P450 con el mayor representante llamado CYP2E1, ¿no?
Ahora necesito que sepan lo siguiente, que cuando entra, les había dicho, absorbido por el estómago y el intestino casi de forma completa, sin modificarse nada, llega hasta el hepatocito en forma en sí de etanol. El etanol se convierte en acetaldehído gracias al alcohol deshidrogenasa. Este proceso sí o sí lo necesito que conozcan. Luego este otro proceso siguiente con esta otra enzima ya es más para la parte de la función de formación de algunos subproductos, ¿no? El acetaldehído se tiene que convertir en acetato gracias al acetaldehído deshidrogenasa, y el acetato, bueno, entra al ciclo de la fosforilación oxidativa, ¿no? Y bueno, son energía básicamente vacía, que se cree que eso desata a veces anorexia también en las personas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, pero estos pasos también van a ser mediados en parte por el P450, ¿no? Vamos a ver que lo que sucede cuando se transforma el etanol en el acetaldehído, va a haber una reducción de la nicotinamina de nindinucleótido, de NAT, que está oxidado, en NAT que va a ser reducido, ¿no? Y bueno, estos procesos se van a ver también alterados por el P450. Esto va a llevar, por ejemplo, a que haya una alteración de los NAT, ¿no? Y los NAT son importantes para la oxidación, sobre todo de lo que son lípidos, ¿no? Y a veces están por eso relacionados a la formación del hígado graso o la esteatosis, porque no se va a llevar a cabo porque se necesita el NAT y no NAT reducido. Si se da demasiado NAT reducido, entonces no se va a dar buen metabolismo de los lípidos y se empiezan a guardar en el hepatocito y se va a volver una célula llena de triglicéridos, y vamos a tener el hígado graso, que ya sabemos que predispone a procesos inflamatorios posteriores, al cáncer también se ha visto relacionado, y bueno, se perjudica todas las otras funciones que tenga también el hígado, ¿no? Y como les había dicho, bueno, la catalasa ayuda a eliminar lo que son los radicales libres, pero siempre se van a, cuanto más cantidad metas de etanol al cuerpo humano y a la célula hepática, menos capacidad va a tener la catalasa de poder ayudar a eliminar radicales libres. Por lo tanto, vas a empezar a acumular mucho radical libre. Y los radicales libres ayudan al envejecimiento, a la mutación, a la lesión de la membrana de la célula, y puede desencadenarse efectos muy, muy graves, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Que van a ser obviamente relacionados a la cirrosis, puede despertar la inflamación, a los macrófagos sobre todo de la vía alternativa, y que se desate una inflamación crónica en el lugar, y se puede dar la hepatitis llamada alcohólica y luego la cirrosis posterior. Eso ya va a ser un cuadro obviamente irreversible, y esto ya va a llevar a cabo lo que va a ser la incapacidad funcional, y hay que hacer trasplantes, ¿no? Luego tenemos también el acetaldehído. El acetaldehído se considera un producto sumamente tóxico. Es importante que ustedes lo conozcan y que, bueno, puede ayudar a que haya también mayor alteración de lo que sería el metabolismo normal energético de la fosforilación oxidativa. Por eso también estos efectos de toxicidad van a hacer que las personas, como les decía, puedan tener tendencia a la anorexia y mayor probabilidad de desarrollar también algunos efectos de déficits vitamínicos, sobre todo de la vitamina B1, ¿no? O tiamina, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros efectos también tenemos? Me estoy olvidando ya. Ya. Tenemos también, por ejemplo, que hay algunas poblaciones que pueden tener, sobre todo, defectos en la acetaldehído deshidrogenasa. Esta enzima generalmente vamos a ver que ayuda en parte a hacer una liberación de una parte del metabolismo de lo que sería el alcohol, ¿no?
pero si tenemos, por ejemplo, un defecto de esta enzima, podríamos tener una, por así decirlo, un efecto adverso al consumir incluso pequeñas cantidades del alcohol. Existen algunas sustituciones de aminoácidos, sobre todo en poblaciones asiáticas. Se cree que el 50% de ellos van a tener intolerancia al alcohol por defectos en justamente la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Y esto lleva a que el metabolismo no ayude a liberar este producto que es tan tóxico, ¿no? ¿Qué más? Ya, esta también me estoy olvidando. La P450, como he dicho, ayuda a metabolizar otros componentes, como por ejemplo medicamentos, y esto seguro lo van a ver en farmacología. Ayuda también al metabolismo, sobre todo de lo que van a ser el paracetamol, la aspirina, los anestésicos, las drogas ilegales como la cocaína y otros. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, una ingesta muy grande, esta P450 se va a dedicar sobre todo a estos procesos de transformación de la nicotinamina adenin dinucleótido, ¿no? Y va a dejar de lado lo que sería el procesamiento de los medicamentos. Esto llegaría a que los medicamentos tengan una tendencia a estar mucho más tiempo en el cuerpo humano y sus efectos sean mucho mayores. Por eso, por ejemplo, hay personas que cuando son alcohólicas crónicas ya empiezan a tener también una dependencia de algunos medicamentos que les causa sedación y tienen un efecto placentero combinados con el alcohol, como les estoy diciendo, el paracetamol o puede ser también a veces la aspirina. La aspirina menos porque, bueno, es un ácido y generalmente les causa gastritis, pero el paracetamol eh, da una tendencia de relajación, ¿no? Usado junto con el alcohol en grandes cantidades o dosis. Lo mismo que con la cocaína, si combinas cocaína y alcohol, por la incapacidad funcional del P450 de metabolizar la cocaína, pues vas a tener un efecto más prolongado de euforia, porque es un simpático mimético y vas a tener obviamente los efectos por mucho más tiempo del que se debería tener, ¿no? Entonces, ese también es otro efecto negativo porque perjudica el metabolismo normal de lo que son los medicamentos, ¿no? Aquí un porcentaje a veces entra en su examen. La catalasa solo metaboliza el 5% de todo el alcohol. Obviamente el alcohol deshidrogenasa es la enzima más importante de esta vía, más que la microsomal y más que la que ayuda a hacer la catalasa, ¿no? Aquí, bueno, lo que les decía, que los asiáticos pueden tener esta enzima mala o defectuoso, sobre todo por algunos defectos de algunos aminoácidos. Se cambia lisina por glutamina y esto desata que no funcione bien y la intolerancia, por ejemplo, al alcohol que suelen tener el 50% de asiáticos puede desencadenar que el paciente apenas tome poca cantidad, ya se empieza a ver rojo, que empieza a tener un sofoco, taquicardia, puede haber también hiperventilación a nivel del sistema respiratorio y siente que está ahogándose la persona, ¿no? Entonces, esto es un problema genético, ¿no? Eso no se va a poder arreglar y bueno, habrá que decirle al paciente que tendrá que tomar muy mínimas cantidades de alcohol o mejor no tomar porque si no va a tener estos efectos negativos, ¿no? Aquí un higadito graso para que ustedes vean con quistes grasos y la mayor parte de los quistes alrededor, fíjense que está con unos cambios de coloración, esos ya son áreas que están con necrosis y también con inflamación ya además crónica, ¿no? No se olviden que la estetosis es una lesión reversible, es decir, que si uno dejara de tomar y podría eliminarse lo que son los lípidos almacenados, puede llegarse a dar en bastante tiempo, pero se puede revertir, ¿no?
Algún efecto también, bueno, que se ha visto relacionado negativo con el consumo del alcohol es que ayuda a promover la liberación de lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas del intestino, y esto puede ayudar sobre todo a que se dé más liberación de factor de necrosis tumoral y otras citocinas. Y a la larga va a causar también mayor tendencia a la cirrosis en los pacientes con consumos crónicos o elevados de el alcohol, ¿no? Algunos otros efectos que podemos tener, por ejemplo, efectos agudos, pueden ser hepatitis aguda, esteatosis hepática o cambio graso que hemos dicho, gastritis, úlceras. Podemos tener también náuseas, vómitos, sobre todo cuando te llegan pacientes con intoxicación alcohólica a la emergencia. Podemos tener también comportamientos alterados, intelectuales, motores desordenados. Tenemos también, por ejemplo, la ictericia en algunas situaciones. Y en el caso crónico, por déficit sobre todo de vitamina B1, el síndrome de Wernicke en situaciones agudas, y Korsakoff cuando ya la tendencia es crónica de su consumo a nivel del sistema nervioso central. El Korsakoff sobre todo se caracteriza por pérdidas de lo que sería la memoria en la confabulación, ¿no? Y el Wernicke, que es de situaciones agudas, tiene como características la marcha atáxica, la oftalmoplegia, que quiere decir que va a haber estas desviaciones a nivel ocular, y el nistagmo, que es un movimiento involuntario, puede ser horizontal o puede ser vertical. Se da más el horizontal en personas alcohólicas, ¿no? Esos son algunos de sus complicaciones crónicas. Otra crónica es el cáncer, ¿no? El hepatocarcinoma, que se puede llegar a dar en ciertas situaciones, obviamente, en las que también hayan colaborado tal vez otros de riesgo, ¿no? Aquí estamos viendo un hígado graso desde lejos, de cerca, una ulceración igual. Algo también típico que se ve en alcohólicos crónicos es, uy, ya nos vamos a ir, es la presencia de varices esofágicas que tienen tendencia a la hemorragia digestiva alta y lleva a la muerte de los pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? También tenemos tendencia al déficit del sistema inmune en alcohólicos crónicos, las pancreatitis agudas en pacientes con alcoholismo agudo, pancreatitis crónica en pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Existen de los dos subtipos. Disminución también de la fertilidad en el hombre, en la mujer abortos espontáneos, y bueno, algo que les puede pasar a los productos de mujeres alcohólicas es que desarrollen el síndrome alcohólico fetal. Este síndrome, no sé si lo he puesto, no lo había puesto, me olvidé. Tiene una tendencia a tener algunas características el producto, suele tener una carita un poco diferente, van a haber alteraciones sobre todo de los ojitos, va a tener un pliegue, un epicanto, va a tener una nariz más pequeña, va a tener también un mentón un poco más pequeño. Pueden haber también otras alteraciones, microcefalia, que eso sí es gravísimo porque no va a desarrollar bien lo que sería la parte motora y intelectual, ¿no? Malformaciones del cerebro, puede ser agiria, poligiria, es decir, las circunvoluciones van a estar alteradas. En el sistema cardiovascular pueden haber defectos congénitos, genito urinario, también pueden haber anomalías de el descenso de los testículos o algunas anormalidades también en la formación tal vez de alguna de las estructuras del sistema genitourinario, ¿no? La hipoxia fetal puede llevar a veces también a la muerte, óbitos son también otras complicaciones por el consumo, y productos pequeños o retraso del crecimiento intrauterino también es otro, porque también, como les digo, que es una sustancia simpático-mimética podría desatar vasoconstricción a nivel de los vasos uterinos y también de la placenta, y esto llevaría
a que haya una disminución de la irrigación del producto, ¿no? Entonces hay algunas complicaciones también intrauterinas, ¿no? Aquí esto es de las sirtuinas, ya lo habíamos visto, no se olviden que ayuda a la longevidad, pero debe ser cantidades pequeñas de consumo, ¿no? No debe ser cantidades elevadas, ¿no? El resveratrol es un componente que activa las sirtuinas. Las sirtuinas son proteínas de tipo desacetilasas que ayudan a la longevidad celular. Y hasta ahí vamos a quedar. Esto es la parte de medicamentos y drogas ilegales. Vamos a revisar cocaína, marihuana, éxtasis. Vamos a revisar también analgésicos, aspirina, paracetamol, terapia hormonal sustitutiva, anticonceptivos orales y andrógenos en los hombres que les encanta para hacer ejercicio, son peligrosos, ¿no? Entonces ahí eso vamos a dejarlo para la siguiente clase. Vamos a ver cuántos hay en la sala para ver 38. Ha faltado uno. ¿Quién habrá sido? Creo que no vamos a alcanzar a llamar, ya la lista es 38 minutos. ¿Tienen clases después de esto, no? Sí, doctora. Sí, profe. Sí, doctora. Mañana con más calma voy a llamar la lista ya. Y mañana lean medicamentos legales e ilegales para que podamos ver esta parte de igual. Estos componentes, tanto legales e ilegales, van a causar también intoxicaciones. Vamos a ver algunas dosis letales, sobre todo del paracetamol y de la aspirina, que eso sí me interesa que conozcan, y algunos efectos lesivos de las terapias hormonales sustitutivas y de los anticonceptivos orales, aunque algunos de estos ya hemos mencionado en algunas partes de otros temas, ¿no? No quiere abrir, Dios mío, debe estar lerdo. Ahí está. A ver, vamos a ver cuántos somos. Uy, 41. A ver, vamos a ver los que siempre faltan. Erika Mita, ¿está? Otra vez no está. A ver, Steven Jesús. Tampoco está. Y esta persona siempre falta también, Marisol Sánchez. Presente, doctora. Ah, ya. Doctora, no falto. ¿Y por qué estás con tantas? Ah, no, es Jessica. Doctora, Gutiérrez, mi micrófono no prendía. Jessica Vieira, ¿está? Ella es la que falta, perdón. Perdón, cierto. No es Marisol, perdón, es Jessica Vieira. Listo, Profe, ya. y la verdad no es que falta, hubo un problema en los sistemas y no está en la lista, pero no la habilitaron. En la verdad es un problema del sistema mismo, profe. O sea, pero ¿está inscrita o no? Entonces, parece que dijeron que estaba inscrita, después fueron a ver solo 3 matérias que se dejaron escribir y fue un rolo tremendo, profe. La verdad. Pero voy a comentar con ella y te digo seguramente a la próxima clase. Ah, ya, perfecto. Ya mañana nos vemos. Ya he encontrado, pero esas 3 personas que justo no están en la sala. Generalmente siempre son las mismas. Así que ya sabemos. Listo, chicos. Gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.